encendido, vale. Vale. Bueno, espera. Ahí. Hola, buenas. Lo primero de todo, dar las gracias a la RIS por dejarme pues hablar del citomegalovirus aquí con todos los que estéis conectados. Y como creo que ya estamos unos cuantos, pues voy empezando, ¿vale? Bueno, el citomegalovirus es un virus de DNA de doble cadena que es de la familia de los herpesvirus. Se conocen 8 tipos de herpesvirus que producen enfermedad en humanos. Hay 3 subfamilias, la alfa, que incluye los virus herpes humano 1 y 2 y el virus varicela zoster, la beta, que incluye el CMV, el herpes virus 6, el herpes virus 7, y la gamma, que incluye el virus de Epstein-Barr y el herpes virus 8, que es el que se asocia al sarcoma de Kaposi. La infección por CMV tiene una altísima prevalencia a nivel mundial. El CMV se puede transmitir por un contacto cercano no sexual, por vía sexual o a través de transfusiones o incluso del trasplante de órgano sólido. Durante el embarazo, el feto se puede infectar por vía transplacentaria y esto ocurre más frecuentemente cuando hay una primoinfección por citomegalovirus en el embarazo, pero también puede ocurrir por reactivación del virus en madres seropositivas para el CMV. La infección por citomegalovirus es, de hecho, una de las infecciones congénitas más frecuentes a nivel mundial y cuando hay pues, una infección congénita por citomegalovirus, pues puede producir diferentes manifestaciones clínicas. La más frecuente es la hipoacusia neurosensorial y son características las calcificaciones periventriculares en la prueba de imagen. La primoinfección por citomegalovirus puede ser asintomática o sintomática. Cuando produce síntomas y hay una primoinfección, normalmente es un cuadro febril autolimitado tipo síndrome mononucleósido, aunque característicamente cursa más con fiebre prolongada y astenia y menos con menos adenopatías y hipertrofia amigdalar, que es más característico de la mononucleosis clásica por el virus de Epstein-Barr. Como otros virus de la familia de los herpes, el citomegalovirus tiene la capacidad de permanecer latente en el organismo después de la primoinfección y posteriormente se puede reactivar. Esta reactivación puede ocurrir en cualquier momento de la vida del huésped, aunque el riesgo es mayor en aquellos pacientes que están inmunodeprimidos, característicamente pacientes trasplantados o pacientes que tienen infección por VIH con inmunodepresión avanzada en estadio SIDA normalmente. En cuanto a la afectación orgánica por el citomegalovirus, lo más característico clásicamente en los pacientes VIH es la corioretinitis, que se presenta en forma de una pérdida indolora de visión con una imagen oftalmoscópica muy sugerente con hemorragias y exudados perivasculares amarillentos, que es lo que se conocía como imagen en pizza de tomate con queso. La afectación gastrointestinal es la segunda frecuencia en los pacientes con VIH y es lo más frecuente la colitis y la esofagitis. A nivel pulmonar puede producir neumonitis, aunque este tipo de afectación es más característica de los pacientes trasplantados que no de los pacientes con infección por VIH. A nivel del sistema nervioso central puede producir polirradiculopatía, mielitis transversa, encefalitis o mononeuritis múltiple. Y además de enfermedad organoespecífica, puede dar lugar simplemente en la reactivación también en pacientes inmunodeprimidos a un síndrome febril, como en la primoinfección, y también está descrita la viremia aislada sintomática, sin manifestaciones clínicas evidentes asociadas. A principios de los años 80, a raíz de la detección de casos de neumonía por neumocystis jirovecii y de sarcoma de Kaposi en hombres jóvenes que tenían sexo con hombres, como sabéis, además de en otros grupos de riesgo, pues se describe el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, asociado al cual en el año 1983 pues, se identifica un nuevo retrovirus, que es el VIH. Como veis en estos artículos que os he puesto aquí, pues ya desde el principio se estableció una asociación entre el síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida y el citomegalovirus. Y ya en 1982, aquí arriba, veis, se publica una carta en Lancet en la que describen la aparición de casos de retinitis por citomegalovirus en pacientes afectados por el SIDA. En la primera mitad de la década de los 80, además, se publican varias series de casos de autopsias de pacientes con inmunodeficiencia adquirida en las que se reporta un elevado porcentaje de pacientes con infección diseminada por el citomegalovirus, ¿no? Aquí, pues 8 de 9 casos, por ejemplo, en esta serie.
Así, ya en los primeros años de la infección por VIH queda establecida una clara asociación entre la infección por VIH y la infección por citomegalovirus. Varios artículos de la época previa a la introducción del tratamiento antirretroviral describen una prevalencia de viremia por citomegalovirus en pacientes con SIDA de en torno a un 40 o un 50%. Además, se reportan prevalencias de enfermedad orgánica por citomegalovirus que van desde un 7-10% en este primer artículo de Jacobson en 88 hasta un 20-30% en pacientes con CD4 por debajo de 100. Aquí a la derecha pues tenéis varias series de pacientes con diferentes prevalencias en función de la población estudiada. Diversos estudios de la etapa previa a la introducción del tratamiento antirretroviral han mostrado que en la historia natural de la infección por VIH, la viremia por citomegalovirus se asocia y predice la aparición de una afectación orgánica por citomegalovirus. Por ejemplo, este estudio por Salmon del año 90, pues de un 71 pacientes con SIDA, un 28% tenían viremia basal y un 50% en los primeros 9 meses desarrollan viremia por citomegalovirus, y de estos un 25% hacen enfermedad por citomegalovirus. Os he puesto aquí varios artículos con sus correspondientes figuras en las que se describe también esta asociación entre viremia por citomegalovirus y aparición de enfermedad orgánica, y además en diferentes estudios se ve que la viremia suele preceder a la aparición de afectación orgánica por citomegalovirus, aunque no siempre van juntas, y que a mayor viremia pues más riesgo de tener afectación orgánica. Después de introducir el tratamiento antirretroviral combinado, la mortalidad en los pacientes con VIH descendió drásticamente. Aquí veis en esta gráfica de este estudio del año 98, pues cuando aparecen los inhibidores de proteasa, disminuye drásticamente y empieza a haber un tratamiento combinado de alta eficacia, pues disminuye drásticamente la mortalidad de los pacientes con infección por VIH, y al mismo tiempo disminuyen también la incidencia de infecciones oportunistas en estos pacientes, y entre ellas el citomegalovirus. Y en este estudio del año 99 de Dayton, es un estudio prospectivo de pacientes VIH positivos con menos de 100 CD4 en los que les monitorizaban viremia de citomegalovirus en cada visita. Entonces, en este estudio había 16 pacientes que tenían viremia por citomegalovirus y en el momento de iniciar el tratamiento antirretroviral. A estos pacientes los van siguiendo con fondo de ojo mensual y, como veis en esta gráfica, ven que todos los pacientes negativizan en algún momento la viremia después de iniciar el tratamiento antirretroviral. 14 de estos pacientes que están en esta primera figura permanecen negativos después de negativizar en un primer momento, y hay 2 pacientes en los que hay un rebote. El paciente este de aquí hace un rebote de primero negativiza, luego rebota y al cabo de 40 semanas se queda negativo finalmente, y el paciente 13 es un paciente que hace abandono del tratamiento. Pero bueno, ya hay datos de los años 90 en los cuales vemos que la viremia por citomegalovirus puede negativizar sin necesidad de tratamiento específico, simplemente con conseguir un buen control de la infección por VIH con el tratamiento antirretroviral. Varios estudios han mostrado, sugerido, varios estudios han mostrado o sugerido que el tener viremia por citomegalovirus detectada mediante PCR se asocia a una mayor mortalidad. Y aquí no quiero entrar mucho en cada uno de ellos porque no tenemos mucho tiempo, pero bueno, lo mismo que antes, pues os he dejado varios ejemplos de estudios, y hay más como estos, que veían una asociación entre viremia por citomegalovirus y mortalidad. De hecho, en este último 2013 de Durie, miraban la viremia por PCR detectada en plasma y veían una mayor mortalidad con niveles de viremia en plasma a partir de 500 copias. ¿Vale? Bueno, en 2009 se publica este estudio en el que pretenden mirar la eficacia de la profilaxis con valganciclovir en pacientes que tenían alto riesgo de desarrollar enfermedad por citomegalovirus, que eran pacientes que tenían un VIH no bien controlado y que tenían viremia por citomegalovirus. La idea era que si la viremia por citomegalovirus predecía la aparición de afectación orgánica,
pues tratando la viremia antes de que se produjese afectación orgánica, podíamos disminuir las consecuencias de esto. Sin embargo, lo que se vio en este estudio es que encontraron una incidencia de enfermedad orgánica por citomegalovirus mejor de la que habían observado basándose en series de años previos. Esto se puede explicar en parte porque posiblemente, aparte de la mejoría de CD4, pues al tratar la infección por VIH con fármacos antirretrovirales, la inmunidad mejora también a otros niveles que no son medibles, como es el nivel de CD4. Y esto puede ofrecer una protección adicional frente al desarrollo de enfermedad por citomegalovirus. En todo caso, en este estudio, finalmente concluyen que la profilaxis primaria no parece justificada, teniendo en cuenta que la incidencia de enfermedad orgánica por citomegalovirus en el momento actual de tratamiento antirretroviral de alta eficacia pues es muy baja. Y de hecho, las guías de LAIDS de tratamiento de infecciones oportunistas, pues lo que nos recomiendan es que la mejor manera de prevenir el desarrollo de enfermedad orgánica por citomegalovirus es empezar tratamiento antirretroviral lo antes posible para intentar mantener unos niveles de CD4 por encima de 100. Vale. La infección, la presencia o ausencia de una inmunidad específica frente al citomegalovirus, pues parece que podría estar relacionada con el desarrollo de presentar viremia y manifestaciones clínicas asociadas al TMV. Esto en línea de lo que comentaba de que no solo los niveles de C4 nos van a indicar en qué pacientes se desarrolla una afectación orgánica por citomegalovirus. En este estudio de 2001 de Johnson, describen el caso de un paciente que hace episodios recurrentes de retinitis por citomegalovirus a pesar de estar en tratamiento antirretroviral, de controlar el virus y de conseguir un repunte de las cifras de CD4. El paciente sigue haciendo episodios recurrentes de retinitis. Y hacen un estudio de citoquinas y de respuesta linfoproliferativa inducida por citomegalovirus, y en todas las veces que lo miran, en ninguno de los casos el paciente presenta una respuesta correcta a la exposición de antígenos de citomegalovirus. O sea que parece que en este paciente pues hay un déficit de una inmunidad específica frente a citomegalovirus que podría justificar pues, que la enfermedad recurra a pesar de una buena respuesta inmunovirológica al tratamiento. En la parte derecha de la diapositiva hay un estudio de Weinberg, que es un estudio prospectivo de pacientes con serología positiva para citomegalovirus que no tenían enfermedad en la inclusión. Y bueno, en esta imagen lo que veis en la parte de abajo que está marcado en azul es que parece que hay una correlación entre la reactivación de citomegalovirus y la producción de interferón gamma. Es decir, que ningún paciente que presentaba producción de interferón gamma en respuesta a los antígenos de citomegalovirus presentó enfermedad orgánica reactivación por citomegalovirus. Es decir, que lo que este estudio sugiere es que la producción de interferón gamma frente a citomegalovirus es un factor protector contra la reactivación del citomegalovirus, que es la viremia. Como la viremia ya hemos visto antes que parece que predice la enfermedad orgánica por citomegalovirus, pues es posible, o se sugiere aquí, que el hecho de producir interferón gamma frente al citomegalovirus podría estar asociado también a una posible protección frente al desarrollo de enfermedad orgánica por citomegalovirus. ¿Qué es el cuantiferón CMV? El cuantiferón CMV es un test de liberación de interferón gamma que mira la respuesta de interferón gamma frente a antígenos específicos del citomegalovirus y que nos sirve para monitorizar la inmunidad celular frente al citomegalovirus. Se mira en sangre total, mezclándola con 3 tubos que vienen en el kit. Uno de los tubos contiene una mezcla de epítopos sintéticos del citomegalovirus, que es el propio respuesta al citomegalovirus. Hay un control positivo o mitógeno que contiene fitohemaglutinina y un tercer tubo que simplemente contiene heparina, que es el control negativo, ¿vale? Entonces el cutoff de interferón gamma que se considera positivo es 0,2, y si la respuesta que alcanza en el tubo de mitógeno, que es el control positivo, no alcanza un valor suficiente, es decir, que las células del paciente no producen suficiente interferón frente al control positivo, se da como respuesta indeterminada, es decir, que no tenemos suficientes datos.
En este estudio de 2013, Uriol Manuel mira con su equipo en pacientes trasplantados de órgano sólido si es útil medir la respuesta inmune específica frente a citomegalovirus, medida mediante esta prueba que os acabo de explicar, el cuantiferón CMV, para evaluar pacientes trasplantados de alto riesgo de citomegalovirus, que son pacientes donante positivo o receptor negativo. En este estudio, los pacientes que tenían un cuantiferón positivo tuvieron menos riesgo de desarrollar enfermedad por citomegalovirus que los que tenían un cuantiferón negativo indeterminado. Y los pacientes de mayor riesgo parecieron ser los que tenían un cuantiferón indeterminado, ¿vale? Un 58% presentan enfermedad frente a citomegalovirus, o sea, enfermedad por citomegalovirus, frente a un 22% de pacientes con un resultado negativo y un 6% de pacientes con un resultado positivo. Esto puede ser porque precisamente los pacientes que son indeterminados, es decir, que tienen una respuesta insuficiente frente al control, al tubo de control positivo, pues son pacientes que posiblemente estén más inmunosuprimidos que el resto y que por eso el resultado es indeterminado. En resumen, lo que concluye este estudio es que en este grupo de pacientes, pues la valoración de la inmunidad celular mediante el cuantiferón CMV pues, es útil para predecir el desarrollo de la enfermedad por citomegalovirus y para monitorizar este tipo de pacientes. Pero, bueno, hemos visto que el cuantiferón es útil en pacientes trasplantados, pero ¿qué pasa con los pacientes VIH? Tenemos datos de cómo funciona el cuantiferón en estos pacientes. Hay un estudio, de 2015, que valora la utilidad del cuantiferón citomegalovirus en pacientes con infección por VIH. Eran pacientes que tenían una serología positiva para citomegalovirus y que tenían menos de 300 CD4. La proporción de pacientes con viremia superior de citomegalovirus a 100 copias en plasma fue superior en los pacientes que eran no reactivos, negativos indeterminados, frente a los reactivos. Además, en este estudio hubo 5 pacientes que desarrollaron una enfermedad por citomegalovirus. 4 de ellos tenían serología positiva. De estos 4 pacientes, uno tenía un test positivo, otro tenía el test negativo y hay 2 pacientes que tenían un resultado indeterminado. Es decir, que una proporción importante de los pacientes con enfermedad orgánica por citomegalovirus tenían el resultado de la prueba indeterminada. Y lo mismo con los pacientes trasplantados, esto podría sugerir que son pacientes que tienen un nivel de inmunosupresión más profunda que el resto y por eso la respuesta es indeterminada. Total, que teniendo en cuenta todos estos datos en nuestro hospital, en nuestro grupo de investigación, diseñamos un estudio prospectivo para evaluar en pacientes con infección por VIH avanzada, pues cómo era la respuesta inmune específica frente a citomegalovirus, tanto basal como a lo largo del tiempo, medida mediante cuantiferón, y para ver la relación de esta respuesta inmune con la recuperación inmunovirológica del paciente tras iniciar tratamiento y con la dinámica de replicación del citomegalovirus y el desarrollo de enfermedad orgánica. Así, entre septiembre de 2015 y julio de 2018, incluimos 53 pacientes en este estudio prospectivo. Eran pacientes que tenían más de 18 años con infección por VIH y que tenían o menos de 100 CD4 o menos de un 10% de CD4, una infección oportunista concomitante, es decir, pacientes con una inmunosupresión avanzada. Excluimos aquellos pacientes que tenían enfermedad orgánica por citomegalovirus y también aquellos pacientes que estaban en tratamiento o que podían estar en tratamiento anti-CMV o que tenían otros factores de riesgo de inmunosupresión que podían contribuir al desarrollar la enfermedad orgánica por CMV. Por ejemplo, un paciente que tuviese infección por VIH y además estuviese trasplantado. En todos los pacientes se descartó enfermedad orgánica por citomegalovirus con clínica más o menos fondo de ojo si había viremia. Y en todos los pacientes se inició tratamiento antirretroviral con una pauta a criterio del médico tratante. El tratamiento anti-citomegalovirus solo se daba si aparecía enfermedad orgánica por citomegalovirus. Así, se incluyeron en el estudio 53 pacientes. La mediana de edad fueron 43 años y un 35% eran mujeres. Había un 25% de pacientes con que la vía de transmisión era el uso de drogas por vía parenteral, un 34% que eran hombres que tienen sexo con hombres y un 41% que eran heterosexuales. Más de la mitad de los pacientes eran pacientes que no habían recibido nunca tratamiento antirretroviral y un 60% de los pacientes tenían una infección oportunista concomitante en el momento del diagnóstico. En la tabla de la derecha veis un poco la evolución de los CD4, los CD8, la carga viral
y el CMV a lo largo de las semanas del estudio, que eran 48 semanas. ¿Vale? Entonces, la mediana de CD4 basal fue de 30 CD4 y la carga viral mediana era de 462.000. ¿Vale? A lo largo de las semanas, pues la mediana de CD4 va subiendo y la carga viral va bajando. En cuanto al citomegalovirus, 17 pacientes, un 32%, tenían una PCR positiva en el momento de la inclusión, ¿vale? Con una mediana de carga viral de citomegalovirus de 15.000 copias. Y como veis, el porcentaje de pacientes con carga con viremia por citomegalovirus va descendiendo y al final, en la semana 48, ningún paciente tiene viremia por citomegalovirus. Solo un paciente de estos 53 desarrolló enfermedad orgánica por citomegalovirus durante el seguimiento, fue una estomatitis a las 2 semanas de empezar el tratamiento antirretroviral. Hubo 6 pacientes que fueron éxitos, ninguno por ninguna causa relacionada con el citomegalovirus y 7 pacientes que fueron pérdida de seguimiento. Pero de estos pacientes, todos en la última determinación de carga viral de citomegalovirus que tenemos antes de la pérdida, todos tenían una PCR de citomegalovirus que ya era negativa en sangre total, que es en lo que lo mirábamos nosotros. Y aquí veis también, pues más gráficamente, la evolución de la carga viral y de los CD4 durante el seguimiento. ¿Vale? La carga viral del VIH baja, los CD4 suben y la carga viral del citomegalovirus va bajando hasta desaparecer. Vale. Y aquí tenéis los resultados del cuantiferón en nuestro estudio. En este estudio, un 71,7% de los pacientes tenían un cuantiferón positivo, es decir, que tenían una respuesta inmune específica frente a citomegalovirus en el basal. Y este porcentaje de pacientes no cambió a lo largo de los meses. En la semana 48 era similar a en el basal, ¿vale? Y hubo un porcentaje bajito de pacientes con un resultado indeterminado que parece que la tendencia era que disminuyese con la recuperación inmune, pero las diferencias no fueron significativas. Es verdad que la N tampoco era muy grande. Y aquí veis, bueno, también la evolución de los resultados del cuantiferón en una forma gráfica con los valores de la respuesta inmune específica frente a citomegalovirus y del mitógeno, que es el control positivo. Hicimos también un análisis univariado de factores de riesgo asociados a mortalidad a las 48 semanas y no encontramos ningún factor que se asociase a una mayor mortalidad a las 48 semanas. Y hicimos un análisis de supervivencia de los pacientes que tenían viremia detectable o indetectable en el momento basal y no encontramos diferencias en supervivencia entre los pacientes que tenían viremia o no en el momento del diagnóstico, o sea, de la inclusión. En resumen, la prevalencia de la viremia por citomegalovirus continúa siendo alta en pacientes con infección avanzada por VIH. Sin embargo, desde la introducción del tratamiento antirretroviral de alta eficacia, pues la incidencia de enfermedad orgánica por citomegalovirus ha disminuido drásticamente. A día de hoy, la profilaxis primaria con valganciclovir no está indicada y la recomendación para disminuir el riesgo de enfermedad orgánica por citomegalovirus es iniciar el tratamiento antirretroviral. Y la respuesta inmune específica frente al citomegalovirus parece estar implicada en el desarrollo de viremia y enfermedad por citomegalovirus. En nuestro estudio, un 32% de pacientes con infección por VIH y menos de 100 linfocitos CD4 tenían viremia en la inclusión, pero solo uno de estos pacientes desarrolló enfermedad orgánica. Todos los pacientes habían negativizado la viremia a las 48 semanas con tratamiento antirretroviral y sin terapia específica anticitomegalovirus. Y el porcentaje de pacientes que presentaban una prueba de cuantiferón citomegalovirus reactiva, o sea, con inmunidad específica frente a citomegalovirus basal, era de un 70%, que no se vio aumentado al cabo de 48 semanas. Esto nos hizo pensar a nosotros cuando analizamos los resultados del estudio que, bueno, que posiblemente uno de los motivos por lo que los pacientes VIH a día de hoy no desarrollan enfermedad orgánica por citomegalovirus podría ser porque ya tienen un buen porcentaje de respuesta inmune específica frente a citomegalovirus, a pesar de estar muy inmunodeprimidos. Y esto es todo. No sé si queréis hacer alguna pregunta o comentar alguna cosa. Gracias, Paula. Nada, solamente recordar que podéis controlar el micro cada uno de vosotros, ¿vale? Si queréis hacer preguntas, simplemente lo activáis y habláis. Perdón.
Entiendo que nadie, ¿no? Si Pues, no hay más preguntas, Paula, cuando tú quieras, la presentación y la charla está grabada y la vamos a colgar en la intranet por si alguien quiere verla, pero vamos, cuando tú quieras, terminamos. vale, pues nada, gracias a todos los que habéis venido a escuchar y os dejo aquí mi correo por si alguno queréis comentar alguna cosa, no ahora, pero eso os ocurre, pues estamos disponibles. Y gracias también al resto del equipo aquí de Vallebrón que son los que han sacado adelante también este estudio. Gracias, Paula. Adiós.